cualidades que tiene el modelo de selección de candidaturas que tenemos acá. Ya lo decía la presidenta Salvatierra, por ejemplo, en España, que para muchos colegas es un modelo con gente como Baltasar Garzón o jueces prestigiosos, lo eligen diputados, el Gobierno Nacional, el Consejo General del Poder Judicial, con 3/5 partes de voto de senadores, hay una comisión de nombramiento del Senado y así se eligen los magistrados. Es decir, hay una participación bastante intensa de la mayoría electoral, de la mayoría gubernamental, en la elección de jueces. Quiero destacar en el caso español que hay muchos diputados o expolíticos que han ocupado altas magistraturas y eso no supone, en estos casos, un problema para los colegas que los tienen como ejemplo. Muchos de nuestros colegas a lo largo del proceso judicial compartieron, por ejemplo, una entrevista de Baltasar Garzón a propósito de cómo se deberían elegir magistrados. Cabe recordar que el mismo Garzón fue diputado con Felipe González y fue también secretario de Estado con el gobierno socialista y parece que en ese caso no hay dudas sobre su capacidad. En Argentina, como decía la presidenta Salvatierra, la Corte Suprema de Justicia argentina se elige de la siguiente manera, también con mucha participación del Ejecutivo. El presidente de turno es el que hace las propuestas que luego elige una mayoría del Senado por 2/3. El presidente tiene la facultad, si quiere, de hacerle consultas a universidades, a organizaciones de derechos humanos, solamente si quiere. Cabe recordar que otro de los admirados políticos de nuestros colegas de la oposición, el presidente Mauricio Macri, fue el primero en romper esa orden y en elegir directamente por decreto 2 vacancias de la Corte Superior de Justicia, decisión que luego fue, saltándose el Senado, decisión que luego fue sentenciada como inconstitucional. Por último, en Colombia y en Perú, que también hay una presencia fuerte de los ejecutivos a la hora de elegir magistrados, vienen en ambas constituciones que un requisito para participar en un alto tribunal tiene que ser haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público o habiendo dado cátedra. Por eso tiene poco sentido la impugnación que hizo el colega jefe de bancada del Senado, que argumentaba simplemente que por haber participado en el Poder Judicial, solamente adjuntando el currículum vitae de los candidatos, sin argumentar absolutamente nada más, el senador Rodríguez presentó, me parece que 192 impugnaciones a última hora, y de las 192 la mayoría se adjuntaba simplemente el currículum, bajado de la página web de la Vicepresidencia del Estado. Creo que eso no apunta demasiada seriedad. Presentó esto además 10 minutos antes de que cierre el plazo, sin argumentar absolutamente nada más que el hecho de que la mitad de esos 192, como había trabajado en el órgano judicial, ya per se estaba descalificada. Y la otra mitad, por haber trabajado en gobernaciones, alcaldías o en el nivel central del Estado, también ya quedaba desclasificada. Como se puede ver, la mayoría de los modelos, y solo he citado algunos, pero hay muchos más bien privilegian el conocimiento en la carrera judicial. Si nosotros tuviéramos en cuenta el criterio del senador Rodríguez, tendríamos un problema porque se presentarían economistas para el órgano judicial. No es cierto que se presenta directamente un juez corrupto y a ese juez corrupto se lo va a premiar. Por eso hay todo un modelo de selección y de filtros que ha tenido diferentes etapas. A mí me sorprende escuchar a algunos de mis colegas de la oposición, sobre todo algunos que no han venido jamás a ninguna sesión de la comisión, y hablar de oídas como, por ejemplo, decir que en las fases no decisivas de la elección se participó con la universidad. Un colega senador decía, solamente en las fases no decisivas dejaron que participe la universidad. Solamente hubo 3 fases, no hubo más fases. Es discutible utilizar el plural para decir que en las fases no decisivas. La primera fue la evaluación curricular. No hubo ninguna controversia con los colegas que estuvieron haciendo las mismas horas que nosotros en la comisión. Nadie se levantó para decir, tú le estás puntuando un máster de manera indebida, ese documento no acredita la experiencia
que apunta el candidato. Absolutamente nada de eso ocurrió. Tampoco es cierto, y es mentiroso, decir que el representante Paniagua acusó de ilegalidades y se levantó de la mesa. Eso solo lo puede decir alguien que no estuvo en las sesiones o que tiene mucha mala fe. El representante Paniagua de la René Moreno, al empezar la mañana, es la ventaja de que uno asista a las sesiones de comisión y así se entere, alrededor de las 10 de la mañana, cuando salió un máster, un papel de máster de un candidato que había hecho el máster en el exterior, él argumentó y dijo que no estaba muy convencido, que no le convencía que un notario pueda autenticar ese documento. Se conversó, se quedó que le íbamos a pedir a ese candidato que traiga el máster original al examen oral. Al abogado Paniagua le pareció bien y se quedó 10 horas más calificando. Es absolutamente falso decir que se levantó de la mesa. Y además, como dijo la presidenta Salvatierra, el caso de gente que haya presentado el máster de fuera autenticado por notario, creo que es solamente el de 2 personas. Me puede corregir la presidenta Salvatierra, pero no pasa de 2 personas. Entonces no es cierto que por ahí hubo un filtro medio extraño y que se pasaron candidatos que no tenían que pasar. Eso no es verdad. Luego hay muchos colegas que critican el examen escrito y dicen, bueno, el famoso examen, el famoso no sé qué. Nadie ha tenido la honestidad de los colegas de la oposición de contar cómo fue el examen escrito. El examen escrito se calificaba de manera anónima. Ninguno de los miembros de la comisión que calificó el examen escrito supo a quién calificaba hasta después de darle la calificación y que recién salía el nombre. En estas 2 fases es imposible decir que había una injerencia, que hubo un abuso, que se favoreció a alguien. Por último, la tercera fase fue la fase del examen oral. Esto es bien llamativo porque hay varios colegas de la oposición que han salido bastante despreciativos con los candidatos a decir que no se presentaron los mejores. Se entiende que creen que se presentaron los peores y además hacen arbitrariamente un corte de lo que ellos entienden que es el umbral para decir si son buenos o son malos y lo cifran en 80. Casi estoy seguro que si hubieran varios que pasan 80, el umbral sería el del 90. Lo que resulta curioso es que los mismos colegas de la oposición, de estos colegas que dicen que no se presentaron los mejores, si solo vemos cómo calificaron los colegas de la oposición, si, digamos, mágicamente quitamos a todos los masistas de la fase del examen escrito, del examen oral, y nos quedamos solo con las calificaciones que hicieron los miembros titulares de la oposición del examen oral. Pues sorpresa, y se hubieran enterado si hubieran venido a la sesión, si solo hubieran calificado los opositores del examen oral, los 2 candidatos más votados de La Paz para el Supremo serían los mismos, los 3 candidatos más votados para el Supremo de Cochabamba serían los mismos, los 2 más votados para el Constitucional de La Paz serían los mismos, los 4 más votados del Supremo para Chuquisaca serían los mismos, y así tenemos muchos ejemplos, muchos ejemplos. Entonces, puede ser que los colegas de la oposición que estuvieron ahí estén calificando como buenos a la gente, que los colegas de la oposición que no han pisado la comisión, que no han visto sus currículums, que no han visto sus méritos, tildan como burros. Es curioso que un senador también diga que con esas calificaciones no puede obtener nadie una beca. Eso también es hablar de oídas y es no conocer la calidad de los currículums que se han presentado. Podría hablar seguramente ese senador con los miembros de su partido que estuvieron en la comisión y ver cómo en esta selección que ellos desprecian, en estos ciudadanos que ellos desprecian, hay gente que tiene un doctorado en la Complutense, que estudió en Estados Unidos, que tiene máster en San Marcos de Lima, que tiene máster en Santiago. No hay que echarle barro a la gente para intentar tener un buen resultado electoral que se puedan atribuir por la puerta de atrás. Lo que está claro es que a ustedes no les importa cómo está la justicia y quieren un buen resultado electoral por la puerta de atrás. Celebro las palabras del diputado Bernard Gutiérrez, que no sé si está todavía por aquí, pero en realidad que vaya mal la elección judicial no le perjudica al MAS en última instancia, le perjudica a la gente. Y ustedes no están tomando en cuenta eso, porque como decía el diputado Cárdenas,
ya están en campaña para el voto nulo desde antes de saber si hay buenos o malos candidatos. Sin saber los currículums desprecian a estos bolivianos y dicen que no pueden tener becas sin saber que tienen un doctorado en la Complutense o un máster en San Marcos. Dejen de inventarse excusas. Mentir no puede ser una costumbre en este Parlamento. Hay que participar en las comisiones, hay que hablar con conocimiento de causa y hay que dejar de hacer trampas que al final nos perjudican a todos. Trampas como presentar impugnaciones que solo adjuntan hojas de vida bajadas de la vicepresidencia, o trampas como decir que no pueden optar a una beca y fijar ustedes cuál es el umbral. Yo lo dejo ahí, presidente. Creo que hay suficientes argumentos para defender el proceso. Incluso, como decía, vamos a quedarnos solo con la votación de los opositores en la fase del examen oral y será prácticamente idéntica a las calificaciones que hicimos los masistas. Esa gente que ellos dicen que era burra, mis colegas de la oposición les pusieron 30, 27, 26... colegas que sí vieron los currículums, que sí calificaron el examen anónimo y que ustedes simplemente, por una mirada cortoplacista, quieren celebrar un mal resultado de voto nulo y atribuírselo al MAS, sin importar cómo queda la gente, como decía el diputado Bernard Gutiérrez, vulnerable y desprotegida sin un buen poder judicial. Gracias, presidente. A usted.